A continuación, les vamos a presentar un proyecto de cálculo vectorial. Nuestro grupo está conformado por Michelle Narváez, Gandhi Trejo y mi persona, María José Rodríguez. Nuestro ejercicio se conoce como concurso de la longitud de arco, donde las gráficas propuestas son funciones continuas, que deberán cumplir o no con las tres condiciones propuestas, que son: la primera, si la función se evalúa en 0 y en 1, debe ser igual a 0. La segunda, que la función mayor o igual a 0 debe estar dentro de los límites de 0 y 1. Y el área de la gráfica debajo de la curva, entre los límites de 0 y 1, debe ser igual a 1. Sin embargo, las longitudes L de estas curvas son diferentes. Entonces, se intentará descubrir las fórmulas para estas funciones y se intentará descubrir si cumplen con las tres condiciones propuestas. Además, se calculará la longitud de cada gráfica y el elemento ganador será el que tenga la longitud de arco más pequeña. A continuación, se explicará la resolución del ejercicio para la gráfica 1. Dada la primera condición, y teniendo en cuenta que la gráfica demostrada era una parábola, se usó la ecuación general de la parábola para obtener los valores de A, de B y de C, como se muestra en la diapositiva. Tomando en cuenta esto, se propuso que la y va a ser igual a menos bx al cuadrado más bx. Esta función será calculada entre 0 y 1. En la condición 3, se observa la integración de esta función en estos límites, donde se obtuvo el valor de b, que es igual a 6. Luego, esta función de menos 6x al cuadrado más 6x se la realizó y dio como resultado un área igual a 1. Por lo tanto, cumple con esta condición también. Esta es la gráfica propuesta a través del software GeoGebra. Y a continuación se demuestra el cálculo de la longitud de esa función, donde se utilizó la fórmula de longitud para funciones cartesianas. Primero se derivó la función y se la elevó al cuadrado. Por consiguiente, se obtuvo la longitud igual a el límite entre 0 y 1 de la raíz de 1 más 144x al cuadrado menos 144x más 36. Se realizaron los pasos algebraicos hasta obtener la integral. Aquí se utilizaron tres tipos de sustituciones. La primera, una sustitución normal, luego una sustitución trigonométrica y por último una última sustitución trigonométrica. Como se observa a continuación, hasta llegar a un resultado de esa fracción. Esta fracción se le evaluó de 0 a 1 y nos dio como un resultado que la longitud es igual a 3,249 unidades. En esta imagen se observa el mismo cálculo de la longitud, pero se usó un software llamado DES, donde se agregó la fórmula de la función de la parábola y se delimitó de 0 a 1. Y se comprueba que la longitud calculada manualmente es correcta. En el caso de la segunda gráfica, vamos a ver si se cumplen las tres distintas condiciones de nuestra función, diciendo que está delimitada por los puntos entre 0 y 1. Nuestra primera condición, teníamos que verificar que si al reemplazar los valores de x por 0 y 1, al final nuestros valores tendrían igual a 0, siendo que en ambos casos de la función sí nos dieron igual a 0, comprobándose que nuestra condición número 1 sí es correcta. En nuestra condición número 2 se verificó que la función está delimitada entre los puntos del 0 y el 1. Y en nuestra condición número 3 vimos el área de la función delimitada entre los puntos de la integral del 0 al 1, que nos debería haber dado 1 mediante el uso de la fórmula del área
área de una función cartesiana. Al resolverlo, primeramente sacamos el factores comunes para poder resolver la integral dentro de nuestra función, hasta que tenemos que usar 2 veces el cambio de variables, hasta que finalmente dentro de nuestra área nos dio 1, verificándose que sí se cumplieron la condición número 3. Su gráfica fue hecha mediante GeoGebra, mediante la función dada que era entre la raíz de menos 13 sobre 2x al cuadrado más 13 sobre 2x, siendo que esta está delimitada entre el punto 0 y 1 entre el eje de las x. Y por último, calculamos la longitud de nuestra función. Y por último, se calculó la longitud por medio de la fórmula de las cartesianas, hasta que obtuvimos su longitud, siendo que esta fue 2,91 u al cuadrado. Esto se calculó gracias a la aplicación Desmos, que nos logró dar su correcta longitud, que era 2,91. Resolución del ejercicio para la tercera gráfica. Primero procedemos a ver si cumple con la primera condición, que dice que se verifique que la función en 0 y en 1 nos dé igual a 0. Como podemos observar aquí, la función que propusimos para la gráfica fue menos 3x quinta más 3x. Reemplazando 0 en la función nos da igual a 0 y reemplazando 1 en la función también nos da 0. Por lo tanto, la condición 1 se verifica. En la condición 2 nos dice que la función esté dada entre 0 y 1. Esto posteriormente se verifica con la gráfica. En la condición 3 nos dice que el área bajo la gráfica nos debe de dar igual a 1. Evaluando la función entre 0 y 1 nos da igual a 1. Por consiguiente, se verifica la condición 3. En la de la tercera función, dijimos que en la condición 2 debía de estar entre 0 y 1, como podemos ver en esta gráfica de GeoGebra. La función dada para la longitud debemos primeramente derivarla, como que la longitud es igual a la integral de 0 a 1 de la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Como podemos observar, procedemos a ingresar la derivada de la función en esta parte. Y procedemos a hacer más procesos algebraicos para obtener esta integral, que es un poco complicado de resolverla, por lo cual hemos utilizado nuestro software llamado Desmos para obtener la longitud. Primero debemos proceder a ingresar la función y después sus límites, dándonos una longitud de 3.43. En la resolución para el ejercicio de la cuarta gráfica, ya sabemos que debe de cumplir las funciones, debe de cumplir que f de 0 sea igual a 0 y f de 1 también sea igual a 0. Para desarrollar esta gráfica tuvimos que utilizar funciones a trozos, las cuales son y igual a 4x en un intervalo de 0 a 1/3, y igual a 1.35 en un intervalo de 1.3 a 2.3 y y igual a menos 4x más 4 en un intervalo de 2/3 a 1. Como decía la primera condición que debemos de reemplazar en f de 0 y en f de 1 en las funciones, procedemos a reemplazarlos, pero en la primera función con 0 y en la tercera función con 1, ya que estos están entre sus límites. Después procedemos a calcular su área. Pero esta área es calculada por partes, ya que tiene distintos límites. Pero la condición 3 en esta gráfica no se cumple, ya que el área nos dio 4,81 sobre 180 unidades cuadradas.
Para obtener la longitud, derivamos las cuatro funciones y nos dio una longitud de 3.09. A continuación podemos ver la gráfica hecha en GeoGebra y en esta podemos ver que se cumple la segunda condición, que es de 0 a 1. A continuación podemos ver que en el software Desmos tenemos la longitud de la función, que es 1.36. Después procedemos a ingresar la segunda función y nos dio una longitud de 0.33. Y por último ingresamos la función menos 4x más 4, que fue la tercera, y nos dio una longitud de 1.40. Sumando todas estas nos dio una longitud de 3.09 unidades. Los resultados finales de nuestro proyecto nos dio que en la gráfica 1, 2 y 3 se cumplen las tres condiciones y en la gráfica 4 no se cumple la tercera condición. El resultado final fue que la gráfica con la longitud de arco más corta fue la segunda gráfica, con 2,98 unidades.